Gloria a Dios. Muy buen día y la verdad que tremendo día el que el Señor nos ha regalado, enriquecedor, y cada palabra, cada cosa está calibrada en el Espíritu. El Espíritu Santo está trabajando y uniéndonos en este día tan rico. Tan rico, estoy siendo tremendamente bendecido, aunque todavía no probé el salame de Tandil. Bueno, espero poder llevarme, porque me han encargado para poder llevar. Soy pastor, este año cumplí 50 años, pero hace 25 años que estoy en el servicio, en el trabajo pastoral, acompañando el desarrollo del ministerio junto con mi papá hace mucho tiempo, pero hace 13 años que mi papá fue ascendido a asuntos más elevados, ¿no? Y el Señor lo llevó para el otro lado en una muerte realmente completamente inesperada. Falleció a los 63 años, un tremendo hombre de Dios, y allí en una semana muy particular, porque desde el martes el Señor estaba hablando a mi corazón con una palabra que los pensamientos de Dios son más altos que los míos y que en esos pensamientos Dios se iba a glorificar. El jueves lo internaron por un problema de un paro cardíaco, le hicieron un cateterismo, tocaron la aorta, pincharon la aorta. El sábado hubo que hacer una operación a corazón abierto y el mismo sábado a las 4 de la tarde falleció. O sea, de estar así como estamos nosotros hoy, el Señor lo llamó a asuntos más elevados. Y el domingo, mi mamá arriba de la plataforma, consolando a la iglesia que recién se enteraba de todo lo que había sucedido, me encontré con que mi mamá me nombró pastor y allá está. Me hace acordar aquel hombre que le entregaron una casa, se ganó una casa que valía $1 millón. No sé si conocen esa historia, pero era un muchacho que va a la inauguración de la casa de un multimillonario. Allí en Salta había hecho una casa de $1 millón con un garage, con una colección de autos, de Ferrari, de un montón de autos importados, autos increíbles. Una casa tan bella que tenía todo un acuario, en donde en ese acuario uno podía verlo desde abajo y a la misma vez era como una gran pileta, pero había tiburones, tenía pirañas, tenía toda una colección de bichos raros, cocodrilos, yacaré de allí, del Pilcomayo, y unas cosas impresionantes, una isla del otro lado, un cocotero impresionante. Y este multimillonario agarró y le dijo a los que estaban allí presentes: no se les vaya a ocurrir meterse a la pileta, que no es pileta, es un acuario y hay tiburones y todo esto, así que por favor. Y si alguien se llega a animar a nadar de este lado hasta el otro lado, yo le regalo la casa y le doy $1 millón más con todos los autos, porque la verdad que hace falta mucha valentía para poder estar. ¡Push! Se escucha una explosión y un loco que empezó a nadar en el medio. Y mientras iba nadando allí entre medio de todo eso, de repente el tiburón se fue rápidamente a atacarlo. Y este, que justo había estado cortando un sanguchito antes, estaba con un cuchillo de plástico y en un momento le hace ¡trac!, lo rompe, lo abre al tiburón, y en eso que lo abre al tiburón, el tiburón empieza a sangrar y todas las pirañas salieron huyendo hacia el tiburón porque se lo iban a comer a este muchacho, pero se comieron el tiburón. Sigue nadando, un cocodrilo que venía, se hunde, lo agarra desde abajo, pelea contra el cocodrilo, sale del otro lado, y cuando sale desesperado se apoya en la palmera, y en eso que se apoya en la palmera cae un coco, le pega a otro yacaré que estaba ahí, lo mata al yacaré. Llegó del otro lado sano y salvo, íntegro, sin un raspón, sin nada, y el dueño de la casa empieza a aplaudir, todos empiezan a aplaudir y dice: te voy a tener que entregar la llave de la casa, te voy a tener que entregar mi colección de autos, te voy a tener que entregar $1 millón. ¿Quién? Decime, ¿de dónde sacaste tanta valentía? Decime, ¿de dónde aprendiste tanto? ¿Quién te enseñó todo esto? Y el tipo: yo quisiera saber quién me pechó a la pileta. ¿Entienden? Creo que así me sentí por muchos años. ¿Quién me metió en todo esto, no? Mi papá fue un hombre que renunció a todo. Un empresario, un comerciante que perdió todo,
pero luego que perdió todo se fundió pensando en quitarse la vida. Fue un hombre que encontró un Cristo vivo a través del ministerio del reverendo Marc Cabrera, que lo discipuló muy fuertemente desde arriba de la plataforma. Casi que no era un discipulado muy directo al comienzo, pero se enamoró de un Jesús lleno de poder. Y allí entró en un proceso, él a los 29 años, de servirle al Señor. Pero la parte más interesante es esta, que yo desde chiquito, yo lo que vi, que era un comerciante, un empresario, un hombre que vendía un escarbadiente usado. O sea, te vendía lo que sea, era un hombre impresionante en los negocios. Mis tíos que vivían de mi papá, lo primero que no comprendían, cómo el Pancho, mi viejo, había dejado el comercio y se había involucrado tanto en las cosas del Evangelio y terminó siendo pastor. Mi papá renunció a todo lo que tiene que ver con su negocio, se desmaterializó, Dios restauró su corazón, su vida, su economía. Y es más, cuando él había recuperado todo lo que había perdido y cuando más dinero tenía, cuando mejor le iban los negocios, renunció a sus negocios para servirle al Señor. O sea, no fue por dinero, les puedo asegurar. Y en ese desafío, yo me acuerdo que desde chiquito lo primero que decía es, ¿cómo mi papá se va a meter de pastor? Porque de pastor, como hijo de pastor, yo no me pude comprar las zapatillas que sabíamos comprarnos antes. Era muy diferente la economía y todo lo demás. Pero yo pude entender a medida que fui creciendo cómo había sido el amor de Dios. Lo primero, el amor de Dios experimentado en el corazón, que lo involucró en el ministerio. Es por eso que estamos aquí, ¿sí o no? Es el amor. Va mucho más allá de cualquier otra cosa. Amamos al Señor y amamos a la gente que el Señor ama. Si no, no podríamos seguir un legado. Hay un legado muy fuerte que es el legado del Evangelio, que es un legado de poder. Quiero hacer un paréntesis aquí porque yo casi que pienso que la psicología, todo esto, es algo medio raro, medio extraño, que los psicólogos y los abogados no van a entrar al reino de los cielos. Eso malo, ¿no? Pero hace poquito vino a la iglesia una mujer, comisario, una mujer que hizo una carrera extraordinaria en la policía, y me cuenta que hacía 2 meses que venía a la iglesia y que Dios había hecho una obra hermosa, que la había restaurado adentro. Pero esta mujer me dice, fui a una psicóloga, la psicóloga me empezó a hablar de que lo que yo tenía era una atadura espiritual, y empezó a tratarme y le pregunté, ¿usted es psicóloga o usted es bruja? Dice, estoy estudiando para bruja, pero yo soy de las brujas buenas. Con un título gigante, así como esta pantalla, con el título de psicóloga. O sea, era una profesional para la ley, ¿sí? Pero a la misma vez estudiando para medium y para entender no solamente el área del alma, sino el área espiritual. Y le digo, y cuando me empieza a contar lo que hizo la bruja fue terrible. O sea, esta bruja disfrazada de psicóloga fue terrible. Yo dije, qué tremendo que nosotros no estemos apoyando y teniendo más psicólogos en nuestras iglesias y la importancia de todo esto. Pero más allá de eso, ¿y cómo llegaste a la iglesia? Le digo a esta mujer. Dice, yo llegué porque esa misma psicóloga, bruja, yo digo bruja, ¿no? Pero esta psicóloga dijo que el caso que ella tenía, que este caso era tan difícil y era tan complicado que lo que tenía que hacer era buscar un milagro de Dios. Y así fue que llegó a la iglesia. Creo que el legado que tenemos como pastores, un legado importantísimo, es el legado de poder. Lo que la psicología, la ciencia, el mundo, nadie puede hacer, nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Y ese Dios de los imposibles es el que hace tremenda cantidad de milagros. Ahora, entiendo de que tenemos muchísimo trabajo que realizar, pero hay algo importantísimo. ¿Cómo dejar un legado? Yo en mi caso, yo recibí un legado.
hago como un chiste, pero en realidad siempre estuve trabajando y siempre estuve allí a la par. Pero yo era de los que no querían plataforma, de los que no querían trabajar arriba de la plataforma, siempre debajo. Yo era de la armada y de la desarmada, no sé si conocen eso. De los que arman y desarman y están trabajando, que esté todo listo para que otro hable, para que otro predique. Quiero hacer énfasis en dos puntos. A veces, ahora me toca a mí estar pensando, hoy tengo 50 años, pero yo sé que pronto voy a tener que legar, es una carrera de postas, y vamos a tener que pasar la posta hacia otro liderazgo, otras personas. Entonces, hay algo que está dentro de mi corazón, que es una paz que solamente puede dar el Espíritu Santo, porque la obra no es nuestra, nosotros somos testigos y protagonistas. Somos testigos porque nosotros estamos viendo la obra de Dios haciéndose, y gloria a Dios que nos ha permitido ser parte de esto. Entonces entendamos esto. Primero, saber quién soy. Soy un utensilio en las manos del Señor. Pero hay dos ítems que yo quiero enseñar y lo estoy practicando. Pero para mí es esto. Nunca olvidarse las promesas que el Señor nos hace a nosotros. Y este ministerio se hace por fe. ¿Qué es lo que yo creo? Y lo que creo es lo que voy a tomar posesión. Hace muchos años atrás, año 30, a mí también me tocó tener descendencia italiana. Mi nona con mi bisabuelo, escúchenme bien, vinieron desde Italia y se vinieron a vivir a Córdoba. Estando viviendo en Córdoba, la nona, que no sabía italiano, no sabía español, llegó a una iglesia de los Hermanos Libres. Tuvo un encuentro con el amor de Jesucristo. Jesucristo la transformó tanto que estaba loca la nona, iba todos los días habido y por haber a servir al Señor, y era de esa iglesia de los Hermanos Libres que salían a predicar y salían por todos lados, y ella iba con su túnica, su ropa negra hasta los tobillos, se ponía la mantilla con un rodete, las mujeres a la izquierda, los hombres a la derecha. Esa iglesia es tremendamente tradicionalista que muchas veces hemos criticado. Y sin embargo la nona conoció tan fuerte al Señor que no dejaba de ir. Y el nono, un hombre de bien, le decía: si vos te vas a la iglesia ahora, y siempre volvía como a las 10 de la noche, le dice: sabelo muy bien, yo a las 9 de la noche cierro la puerta, y a las 6 de la mañana cuando voy a retirar el diario, ahí recién la voy a abrir. Así que aguantátela, quédate afuera, no sé qué vas a hacer, pero trata de venir antes. La nona lo mismo se iba a la iglesia. Mandó cartas a contarle la experiencia que tenía del amor de Cristo a sus familiares en Italia, y de Italia le dijeron que la desheredaban simplemente porque se había convertido del catolicismo a ser evangélica. Y a todo esto, lo más interesante es que la nona nunca dejaba de orar por el nono y por sus hijos. Pero la parte más triste, y el nono yo lo entiendo, la nona no se sentaba en la mesa a comer con sus hijos, porque la palabra de Dios dice que no podés compartir la mesa con los impíos. Y uno dice, qué religión basura. No, yo quiero hacer referencia justamente a esto, a la fe en las promesas de Dios, temor reverente de la palabra de Dios, creerle lo que dice la promesa del Señor y entender que el Señor va a cumplir lo que ha prometido. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la mujer creyente puede santificar al marido inconverso. Entonces con el nono sí se sentaba a comer, ¿sí? Pero también la palabra de Dios dice: sé salvo tú y toda tu casa será salva. Así que lo interesante de todo esto, que la nona, cuando volvía a la casa un par de noches, no fueron varias, se quedaba en el umbral de la puerta durmiendo, y a las 6 de la mañana, cuando el nono iba a buscar el diario, como haciéndole escarmentar para que salga de esa secta, la nona entraba y le preparaba el desayuno al nono. Un hombre de bien, el nono, no era un hombre malo, pero entendía que la tenía que hacer escarmentar a la nona. Pero ¿saben qué fue lo que sucedió? Le preparaba el desayuno. ¿Qué desayuno le prepararían ustedes? Yo le pondría laxante o cianuro al viejo. ¿Sí o no? No, la nona le ponía amor. La nona le ponía amor. Y en eso que le ponía amor, la nona falleció. Al poco tiempo, falleció primero que todos, y lo curioso de esto es que ella nunca vio a ninguno de su familia convertido,
pero todos los días oraba 3 veces al día, una mujer muy religiosa, clamando a Dios por los suyos. Señor, te clamo por Panchito. Mi papá tenía 18 años y en eso que mi papá pasaba por esas galerías, vieron esas casas que tenían una habitación y todo un patio largo, pasaba y la escuchaba la nona, Señor, te clamo por Panchito, toca su vida, Pancho, toca. Ay, mamita mía. Mi papá pasaba y decía, ¿por qué llora la nona? Si yo estoy bien. 18 años se llevaba el mundo por delante. Una historia muy particular. Porque la nona se murió y no vio a ninguno. Cuando fueron a hacer el responso a la casa, el pastor de la iglesia, hola, yo soy el pastor de doña Leonarda Salemne, así que venimos a hacer, usted es el hijo de... Conoce todas esas cosas, lo sacaron corriendo. No solamente lo sacaron corriendo, sino que no se quería ir este hombre que había ido con el diácono. Y mientras estaba ahí, los hijos, que fueron gente de bien, fueron gente muy importante de Córdoba. Y agarraron las baldosas del barrio residencial y se las revoleaban. Imagínense el pastor corriendo y toda esa historia. Ese fue el velatorio de la nona. El nono no se pudo morir, se estaba muriendo, estaba desahuciado. Y las últimas horas del nono, contaba mi abuela, que el nono no podía morirse, le habían desahuciado y dice, no pasa de esta noche, y el viejo seguía viviendo y no había forma. Y en un momento el nono dijo, Narda, perdóname. Mi abuela lo escuchó, entonces mi abuela sale corriendo, ¿qué pasa? Perdóname. Y entre lágrimas el nono dijo, y acepto al Jesús ese que tanto predicaste. A los 5 minutos de hacer esa confesión, el nono pudo morir. Yo lo conocí, tenía 3, 4 añitos. Yo tenía 3, 4, tengo la imagen del nono. De los hijos que sacaron una pedrada, ¿sí? Uno fue segundo de la policía de Córdoba, el otro fue tesorero, el otro fue uno de los jefes dentro de las líneas de la fábrica de aviación de Córdoba. Personas muy importantes, muy serias. Personas que vivieron una de las épocas más difíciles de la Argentina. Y en esas épocas difíciles ellos eran intocables, eran personas muy soberbias. Sin embargo, antes de morirse, le pasó lo mismo que al nono. Todos recibieron al Señor Jesús. Pero le voy a decir algo. El 70% de los nietos, o sea, mi papá, fueron pastores como mi papá. Mi papá, que estuvo al borde del suicidio, desde aquel lugar el Señor lo rescató y conoció al Cristo de la gloria. Pero escuchen, fue porque hubo una mujer que le creyó literalmente a las promesas de Dios. Si usted puede creer a las promesas del Señor, Dios va a dejar herencia, legado a los hijos. Pero no solamente a los hijos, sino a los hijos de los hijos. Yo no podía tener hijos, ¿sí? Cuando me casé, mi esposa, el milagro que había recibido era el siguiente. Ella tenía un quiste, le extirparon un ovario cuando tenía 14, 15 años. Así llegó a la iglesia, con un ovario que también tenía muchos quistes. Dios la sana. Pero después que yo la conocí, me reenamoré. Yo también sabía que había un 50% de probabilidad de que yo no iba a ser papá. Y también el otro 50% de que sí. ¿Sí? Pero qué increíble que es el Señor, porque cuando falleció mi papá y yo estaba en el ministerio, yo era pastor de la Catedral de los Milagros. Así se llama nuestra iglesia. Milagros para todo, pero para mí no había. ¿Por qué? Porque yo no podía tener el milagro de tener un hijo. ¿Sí? Pero después de 7 años, Dios me regaló herencia, legado. Llegó Francisco, es un regalo de Dios. Él me dice, teniendo 4 añitos, dice, papá, dice, la vida es como un edificio. 4 años, 5. Dice, es como un edificio. Sí, el abuelo hizo un edificio, un piso, vos estás haciendo otro y yo voy a hacer otro piso. Lo grabé. Eso no se lo enseñó nadie. Se lo enseñó el Espíritu Santo.
¿Cómo recibir un legado? Es un tema muy, muy especial, pero yo quiero cerrar esto, ¿no? Que el Señor va a cumplir las promesas que están sobre tu vida. Un domingo después que mi papá falleció y que me encargaron la responsabilidad de seguir este legado, agarré la tablet de mi papá en esa semana y encontré un bosquejo que había escrito en enero del 2012. ¡Qué tremendo! Y decía, ¿cómo dejar un legado? Y las primeras palabras decía, cuando pienso en dejar un legado, ¿será que me estoy poniendo demasiado viejo? Porque dejar un legado ya significa dejar una herencia, pero ¿qué es un legado? Y explica todo el legado, bla, 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 bla. Ese artículo está escrito en el librito de Argentino Oramos por Vos del año 2012. Lo pueden buscar y se van a encontrar con ese escrito. Pero yo lo descubrí antes de que salga en el escrito, antes, porque en octubre salió ese librito. O sea que yo encontré el bosquejo de ese libro. Pero tenía escrita esta palabra y quiero que la anoten en algún lado porque es Isaías 59, 21. Esta palabra recibió mi papá antes de morir, por eso quiero dejarla. Y dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Por lo tanto, sin lugar a dudas, las promesas de Dios siguen siendo fieles y verdaderas. Tus oraciones de fe van a tener cumplimiento. Se va a cumplir si crees. Es interesante y muy importante tu fe y es muy importante tu oración. Sin tus oraciones, yo voy a tomar las oraciones de la nona Narda, para mí son de una mujer santa. Le creyeron a raja tabla al Señor. Le creyeron tal cual, literalmente. Sin embargo, Dios cumplió esas promesas a raja tabla y así ha sido. Mi hijo va a seguir y seguirán generaciones. No me cabe ninguna duda de esto. ¿Por qué? Porque no me respaldo en mis filosofías. Me respaldo en las promesas de Dios, que son fieles y verdaderas. Y es en lo único que Dios no ha hecho discriminación. A mí el Señor me hizo rubio y de ojos celestes. Y a otros le dio otro. A otro lo hizo alto, al otro lo hizo bajo. A uno lo hizo ancho, al otro lo hizo... No importa. Pero en algo que Dios no discriminó y nos dio a todos lo mismo, es lo siguiente. Sus promesas son tan fieles para vos como para mí y para todo lo demás. Y si podés orar, creerlas, tomarlas en lo espiritual, Dios te va a dar la unción para que tu legado no se corte, sino que tu casa prevalecerá. Eso es lo que yo creo, en el nombre de Jesús. Me gustaría orar. Señor, yo te doy tantas gracias por este tiempo enriquecedor, Señor, donde tú nos sigues ministrando, sigues hablando, Señor, de asuntos tan importantes. Señor, yo te pido sobre cada uno de mis hermanos aquí presentes, que tú los llenes del conocimiento de tu voluntad. Llénalos de sabiduría, de comprensión espiritual. Llénalos de fe. Esa oración de conquista y ese legado de poder sea una constante, lleno de tu gloria sobre su vida, ministerio, familia, sobre su gestión, sobre su trabajo. En el nombre de Jesús los bendigo, en el nombre de Jesús los digo, amén y amén. Dios les bendiga grandemente.